El programa de hoy refiriéndome a esta pelea que ha habido hoy día en el Congreso, a mí me dejan muy mal sabor de boca. ¿Qué te dejó a ti? Sí, totalmente, porque nos da a entender que parece que la prevalencia en la agenda es el insulto, es la diatriba, es el desacreditar al otro, ¿no? Y esto justamente no permite llegar a diálogo y acuerdos, a llegar a una agenda común, al margen del partido, al margen de la ideología, ¿no? A mí me preocupa mucho además la facilidad con que llegamos al terruqueo, al terruqueo por un lado y al otro lado insultar, ¿no es cierto? Es terrible además que esta acusación, digamos, uno puede estar más o menos de acuerdo con el señor Bermejo, pero no es una acusación que tenga mucha acreditación ni prueba tampoco, ¿no? Entonces decirle a alguien, no voy a repetir los apelativos, pero decirle a alguien terrorista con más agregados, seguro, por eso es terrible, ¿no? Yo la verdad que creo que eso no nos ayuda justamente a construir qué es lo que deberíamos intentar hacer. Y sin embargo luego también lo comentabas, lo veíamos en las últimas horas, en otros temas sí se ponen de acuerdo, ¿no? En otros temas. En eliminar las multas, son rapidísimos, ¿eh, Ana? Eliminar las multas de financiamiento de partidos, ahí sí nos ponemos de acuerdo rápidamente. Totalmente. En quitar, en retroceder en la reforma política y así en todas las reformas que estamos haciendo. Entonces yo creo que ahí preocupa porque aparentemente además parece que hay una gran oposición entre ellos, pero luego cuando hay que pelear por las cosas que tanto ha costado avanzar, la reforma política ha costado tanto, el financiamiento de partidos ha costado tanto, ahí sí decimos, no, ¿saben qué? Mejor no cobremos las multas, mejor permitamos que tengan, digamos, la posibilidad de seguir eligiendo candidatos a pesar que ya pasaron los plazos y flexibilicemos todo, ¿no? Entonces no hay un respeto por las reglas y finalmente el respeto por las reglas es la base de la democracia que deberían defender los partidos y ahí sí tenemos 91 votos, 93 votos, entonces estamos hablando de amplios consensos. Totalmente, Ana, de todas las bancadas parlamentarias, ¿no? Ahora, el otro día conversamos con Lady Camones, primera vicepresidenta del Congreso, entendiendo por supuesto que el Ejecutivo también tiene cosas por las que debe responder. Totalmente. Pero nunca me reconoció que el Parlamento tenía unos pasivos enormes frente a la población y que ese porcentaje de separación no era casualidad. ¿Tú crees eso o crees que hay un cargamontón contra el Parlamento desde el Ejecutivo? No, yo creo que en realidad ambos han cometido muchos errores y deberían generar más mea culpa respecto a sus errores, ¿no? Me parece, por ejemplo, de que hay un error incluso evidente de parte del Congreso, que es no controlar al Ejecutivo. Si el Ejecutivo elige un mal ministro, el Congreso puede decir... Tiene los mecanismos. Censuremos al ministro. Miremos cuánto se tardaron en censurar al ministro Condori con todos los efectos que ha tenido esto, por ejemplo, en el tema de vacunación. Entonces, también hay una omisión fuerte de parte del Congreso de controlar hasta los excesos del Ejecutivo. Claro, sale el discurso rimbombante, estoy en contra del Ejecutivo, pero luego no tomo las medidas concretas para hacerle un contrapeso, ¿no? Y también se han aprobado, digamos, normas que realmente no están pensando necesariamente en una mejora del Estado, ¿no? Pienso, bueno, toda la discusión que hubo sobre el famoso tema del IGB y los faisanes y todos estos debates, y parecería además que el Congreso no está tampoco haciendo su labor en esos temas más bien legislativos. Y las agendas, por lo menos de la Comisión de Constitución, y creo que todos más o menos lo hemos ido viendo, son agendas que parecen como que desbalancear el equilibrio de poderes más que buscar debates serios, consistentes, reformas estructurales en temas constitucionales, ¿no? Ana, pero siento que es una polarización que se está trasladando a la calle con absoluta facilidad. Hoy en una presentación de un libro ha habido un enredo de la patada. Presentación de un libro, Ana. Sí, pero además es la tercera vez que presenta un libro pasan estas cosas. Antes fue el expresidente Sagasti. Claro, antes de eso hay una más que ahorita no recuerdo, que también hubo otro problema. Entonces, ¿cuándo se volvió la presión de un libro un acto político para ir a protestar, a pelear con el otro? No se entiende realmente. Pero sí, es cierto que la fragmentación ha ido escalando. Creo que la campaña no ha ayudado mucho en ese sentido porque claramente ha fragmentado mucho el país. La acusación del fraude inexistente también. Sí, bueno, las segundas vueltas en general en los países generan estas diferencias, pero claro, normalmente pues una diferencia pues de plataformas, de políticas, de ideología. Aquí hemos tenido una diferencia de democracia, no democracia, fraude, no fraude, y eso dificulta luego que tras la elección digas, bueno, lleguemos a acuerdos, como si le acabas de decir pues casi antidemócrata al otro, le acabas de decir hacedor de fraude al otro. Es más complicado que puedas luego generar acuerdos y consensos, ¿no? Ana, dejamos la coyuntura, vamos a mirar el bosque y ya no tanto el árbol. Una asamblea constituyente, de llegar a ella,
puede generar un auténtico nuevo pacto social que lime nuestras fracturas, nuestras asperezas, o sientes que no necesariamente funcionaría en esos términos? Mira, yo creo que sí somos un país que deberíamos comenzar a pensar en un cambio constitucional. Porque creo que además hay muchos cuestionamientos sobre el origen de la Constitución del 93, porque provino de Fujimori, ¿no es cierto? Y porque además muchos todavía le atribuyen todas estas ideas, por un lado que es lo máximo y por otro lado que es lo peor que existe, ¿no? Entonces, creo que tenemos que comenzar a discutir con detalle qué es esto supuesto bueno y qué es esto supuesto malo en contenido, y eso requiere debates integrales, reformas que no solamente piensen en el artículo 5, sino... Claro, es todo un cuerpo, es que la Constitución no es una cosa que se arma como rompecabezas, sino es un cuerpo, ¿no es cierto? Claro, o sea, por ejemplo, ¿no? Todo este debate sobre la relación ejecutivo-legislativo, que lo hemos tenido por partecitas, ¿no? Confianza, censura, vacancia. Deberíamos tal vez comenzar a discutir cuál debe ser el sistema de gobierno en el Perú, ¿no? Claro. ¿Por qué tenemos un sistema de gobierno en el cual el presidente tiene unos poderes, pero tiene un control el ejecutivo de parte del Congreso, y luego está la vacancia, y luego la acusación al presidente? O sea, estas instituciones interactúan, ¿no? Y las hemos visto interactuar mucho en los últimos 5 años. Es una arquitectura compleja que debería estar en las manos de los mejores especialistas constitucionales. Por supuesto, con el acompañamiento político y con la representación. De eso se trata, ¿no es cierto? Efectivamente, sí. O sea, la idea tendría que ser, además hay que entender, y esto yo lo digo viendo temas constitucionales, que no puede ser la Constitución solamente pues una obra de especialistas en los cielos, ¿no? Así es verdad. Tiene que haber una representación, tiene que haber personas que tengan otros enfoques, que no solamente vean temas constitucionales, que de repente están viendo, no sé, pues ciencia política o sociología, o incluso la ciudadanía de diferentes espacios, ¿no? Pero claro, esto evidentemente requiere un proceso que toma un tiempo que parece que el Ejecutivo no está dispuesto a tener. A mí me preocupaba, seguro a muchos que nos ven también, las declaraciones de ayer del señor Cerrón diciendo que ellos tienen su plan B si les rechazan la Asamblea Constituyente, ¿no? Pero mira qué distorsión, porque en paralelo han presentado hoy un proyecto para acortar el periodo presidencial y congresal. Entonces, ¿cómo se condice esto, no? No tiene mucho, es muy extraño, porque en Chile, por ejemplo, miremos cuánto tiempo está tomando esto. El debate, digamos, de la constituyente comenzó hacia el 2019. Lograron su aprobación de reforma constitucional en noviembre del 2019. Han después elegido su asamblea constituyente en el 2020 y todavía siguen en este momento armando su constitución. Es un proceso largo, ¿no? Efectivamente, y la votación de la constitución, si se aprueba o no se aprueba, va a ser en julio, y podría ser que no se apruebe. Que no se apruebe. Con lo cual pasaste 2 años elaborando un texto que al final, por diferentes razones políticas o lo que sea, no sucede. Con lo cual es un proceso que requiere mucha legitimidad, mucha sostenibilidad, ¿no? Entonces hay que ver, por lo menos es cierto que las encuestas son antiguas, ¿no? Febrero, muchos dicen, y que recién ahí se midió si efectivamente alguien quería una reforma constitucional y los porcentajes eran bajitos, ¿no? Habrá que medirlo ahora, pero yo no creo que estemos, en el 50% que pase un referéndum, ¿no? Porque el otro día estuvo con nosotros Nicolás Lynch, que por cierto ha escrito un libro sobre, bueno, son sus artículos periodísticos más un ensayo, unas 70 páginas sobre la reforma constitucional que él propone. Pero él hablaba que sí percibe que estamos cada vez más cerca de esto que se llama el momento constituyente. ¿Tú también lo percibes así, Ana? Yo creo que sí, en los momentos constituyentes no son pues momentos creados, ¿no? No va a haber como que todos los factores van a confluir y de repente va a salir el sol y el momento constituyente. No hay forma, no avanzaríamos nunca. Eso no va a pasar, ¿no? Pero sí es cierto de que cada vez más hay que pensar que en la segunda vuelta hubo 2 partidos que utilizaron esto como parte de sus plataformas. Eso hace algunos años no hubiera pasado, ¿no? Lo usaba la izquierda siempre. Siempre. Pero es la primera vez que incluso Keiko Fujimori posiciona el tema diciendo yo a favor de la Constitución y él en contra, ¿no? Entonces se vuelve incluso un tema, digamos, dentro de la campaña. Yo no creo, honestamente, que haya sido el tema de la campaña, y como dicen algunas personas, ha sido la única razón del voto de Pedro Castillo. Claramente todos sabemos que ha habido muchas más razones, por supuesto, incluido el antifujimorismo, ¿no? Pero sí es cierto de que hay personas que creen en esto. Ahora, ¿hay la cantidad suficiente de personas para que esto sea aprobado en un referéndum? Yo personalmente creo que no, y creo que el partido Perú Libre poco se arriesga sin haber hecho el trabajo de bases para llegar a ese momento en que la gente vote a favor de tu referéndum. Y el proyecto del Ejecutivo es un proyecto que deja muchas dudas sobre qué es lo que están pensando, ¿no? Porque seguro tú lo has visto, este artículo 207 que están creando habla de
la Asamblea Constituyente, perdón, es el referéndum para la elección de la Asamblea Constituyente. Así es. Y eso no es lo que en teoría se tendría que hacer, ¿no? Primero que hay que reformar la Constitución, con todo lo que esto implica. Así es. ¿No es cierto? Y luego ya, si se aprobara este artículo, tendría que haber por lo menos 3 votaciones. Una votación primera en la que tú votas propiamente, ¿quieres o no quieres Asamblea Constituyente? Así es. Segundo momento, ¿quiénes están en esa Asamblea Constituyente? Segunda votación. Y tercer momento, ¿quiero esta Constitución o no quiero esta Constitución? Así es. Entonces, yo creo que ese procedimiento, esa secuencia, no la veo tan clara en el proyecto. Pareciera que están pensando más bien solo en el proceso de elección de quienes la conforman, por lo menos del modo como está fraseado, pero creo que ellos están pensando más bien en la votación para reformar el artículo 207 porque no tienen los votos para llegar solo con la votación del Congreso, los 87 votos que requeriría. Así es. Yo incluso dudo que tengan los 66, honestamente, e incluso dudo que tengan los de la Comisión de Constitución para pasar ese punto. Yo creo que se queda ahí. Yo creo que probablemente, se queda en la comisión, es lo más probable, ¿no? Sí. Ana, tú fuiste nuestra ministra de Justicia y Derechos Humanos. Sí. Tengo que hablar, tenerte aquí es hablar de justicia también, y hablar del Poder Judicial también. Yo quería preguntarte, habiendo tenido el Seriajus en el año 2003, recordarás, ¿no es cierto? Sí, claro. Luego, lo que se definió como la implementación de una política nacional de justicia en el año 2021, ¿no es cierto? Efectivamente. Que incluye una serie de objetivos, en fin. Pero la pregunta es, ¿por qué la justicia y el Poder Judicial en particular es de nuestros poderes del Estado el más débil de los 3, siendo probablemente el que más paz social puede garantizar? Y que además está muchas veces más cerca de la gente, ¿no? Porque el que menos termina llegando de alguna manera al Poder Judicial, ¿no? Yo creo que tiene que ver con un poco también nuestra forma de ver el país en los últimos años, en los últimos, hasta yo diría 200 años de alguna manera, ¿no? Nuestra visión como país ha sido una visión vinculada con crecimiento económico, ¿no es cierto? Una visión enfocada más bien en otras cuestiones, pero no en construir instituciones. Y por eso que nos hemos olvidado de las instituciones como el Poder Judicial. Pero diremos lo que significa no haber pensado en instituciones, exacto. Ana, ¿eh? Recordemos, bueno, todo lo que hemos visto, todo lo que pasó en la época de Fujimori, pero incluso después también. Y el 2018, este escándalo en que teníamos que ver cómo un juez estaba vendiendo si liberaba o no a un violador en un caso, negociándolo con otras personas, además un juez supremo. Entonces, esto, claro, generó una alerta fuerte, ¿no? Cambiemos el sistema de quienes eligen a los jueces y fiscales del CNM a la Junta Nacional de Justicia, que ha sido un gran cambio y la verdad que está funcionando bien, pero claro, es un proceso, ¿no? Lógico. Y entonces ellos... Un CNM, perdóname, Ana, que se deterioró también muy rápido. La corrupción lo tomó en tiempo récord, ¿eh? Sí, ahí habían algunos problemas también con su conformación, digamos. El modelo, uno diría es bueno porque viene uno del Poder Judicial, uno del Ministerio Público, todo más o menos funciona, ¿no? Y le has quitado al Parlamento la decisión de poner jueces, que también es importante. Y antes el Ejecutivo, así ¿no? Es. Entonces, esto era todo un avance en términos de le hemos sacado de la esfera de los poderes del Estado, ¿no? Pero también luego vino esta cooptación, de alguna manera política, pero hasta de intereses privados que hemos visto todos reflejados en los últimos años ahí, ¿no? Ahora, el Poder Judicial tiene muchos inconvenientes, desde la corrupción interna del propio Poder Judicial. Totalmente. Pero también con las dificultades que tiene para enfrentar la corrupción externa, ¿no? Esta falta de especialización a veces que también vemos y que dificulta que tenemos casos hace tantos años que ni siquiera llegan a acusación y hace a la gente percibir que hay una suerte de impunidad, ¿no? Pero luego ya pensando más en la gente, digamos, de todos los días, esta imposibilidad de llegar a todos lugares y ayudar a la gente, o sea, defenderla, ¿no? El Ministerio de Justicia tiene a cargo los defensores públicos. Estuvimos aquí con su director el otro día, nos estuvo contando un poquito el panorama, que no es nada fácil, ¿eh? Es muy complicado. Es muy complicado. Hay pocos recursos. Sí, señora. Y además tienes que ayudar pues a todo el país con esos pocos recursos para poder justamente decirles efectivamente te voy a dar esta famosa llamada defensa de oficio o defensa gratuita, ¿no? Súmale interculturalidad, súmale género y todos los elementos que hay que darles a los operadores de justicia, incluidos los abogados, ¿no? Recordaremos lo que pasó con el caso del juicio de las elecciones forzadas en una de las sesiones, que tenían un intérprete del quechua, pero de otra variante de quechua. Totalmente. Y tuvo que suspenderse la audiencia por eso. O sea, esas cuestiones ya no deberían pasar
porque además, bueno, habría que tomar algunas previsiones, pero además porque deberíamos tener un sistema que tiene eso articulado de una mejor manera, ¿no? Entonces hay, lamentablemente, todavía muchos inconvenientes. Yo creo que hay que mejorar también los mecanismos de selección de jueces y fiscales. Buen punto. Ahí nos ayuda la Junta, pero hay que seguir con eso. La academia tiene que fortalecer también a los abogados que entrega el Poder Judicial, Ana. Ahí hay dos, digamos, fuentes, ¿no? Primero, las facultades de Derecho. Así es. Y yo creo que está bien, por eso ahí funciona también lo de la SUNEDU, a pesar que a algunos no les guste. Totalmente. Pero además también comenzar dentro de las currículas a generar estándares. ¿Qué ha hecho la SUNEDU como segundo punto de la reforma universitaria, por ejemplo, en medicina, ¿no? Ya, ok, sobrepasaste el estándar, perfecto. Pero ahora comienzo a ver un poquito qué es lo que enseñas, qué es lo que dictas, no para afectar tu cátedra, sino para que más o menos los médicos del país tengan un conocimiento similar y entonces no tengas pues el médico de un sitio que no sabe realizar determinada operación o determinada intervención. Igual con el derecho, ¿no? Y eso es una cuestión que obviamente también toma un tiempo, pero tendría que comenzar a hacerse. Hay mucha resistencia de algunos, pensemos todo lo que ha pasado con los rectores tratando de retroceder en esto, pero además también resistencia de los colegios profesionales. Pensemos que ahí el Colegio de Abogados se ha resistido siempre a tener reformas. El Colegio de Abogados, Ana, hace 30 años era una institución, pero sólida y un referente permanente. Hoy ya se ha diluido increíblemente. Si hoy día me decía alguien por Twitter, ¿no?, que yo estuve comentando estas cosas que pasaban hoy, me decía, no, pero el Colegio de Abogados presentar una demanda de inconstitucionalidad contra estas leyes. Y yo estuve a punto de decirle, bueno, lamento romper su burbuja, pero lo veo poco probable, ¿no? Y debería ser, o sea, debería ser que el Colegio de Abogados, cuando vea estas normas aprobadas que no tienen ningún sentido, decir demanda y constitucionalidad, ¿no? Porque además tiene legitimidad para hacerlo. Entonces, hay de hecho muchos temas, y esto sin pensar en los temas más complejos, tipo los que ya tiene que ver, hemos hablado de la interculturalidad, pero también con el tema mujer, ¿no? Un género, por supuesto. Que es realmente terrible cómo tenemos siempre mucha revictimización a las mujeres que terminan decidiendo ir al sistema de justicia. Este caso que se ha viralizado en los últimos días, tenemos una chica que, bueno, hace unas horas ha salido que aparentemente sí existe, que el caso no era el famoso experimento social que ese señor nos decía. Sí, la periodista Manuela Camacho lo publicó. Lo ha publicado porque Dilo Fuerte lo ha encontrado en sus redes, y entonces, bueno, ellos han entrevistado con la persona o con una amiga de esta persona, y claro, ella en un estado que funcione debería ir al Ministerio Público y denunciar. Al día siguiente, Ana. ¿Pero por qué no lo hace? Porque, claro. Porque tiene miedo de que la vayan a revictimizar, que no le crean. Que no le crean, Ana, que no le crean. Que digan que como estaba borracha, ¿por qué estabas borracha? Pues, ¿no es cierto? La policía tiene esa tendencia, algunos fiscales también. Incluso el Ministerio el Poder Judicial, yo estoy siguiendo por un tema de trabajo en este momento, es un caso. ¿También tiene eso en la cabeza? Y por ejemplo, en este caso, el argumento es, esa chica estaba más o menos inconsciente, y el argumento es, bueno, como no hay una prueba de médico legista que registre que ha habido una penetración, efectivamente no hay violación. No puede ser. Y entonces estamos hablando de una persona que termina siendo desprotegida por un sistema que debería cuidarla, tutelarla, protegerla, ¿no? Esta visión es una visión que hace que la gente diga, bueno, entonces sí, es la clásica, ¿no? Me han pegado y agarro mi piedra y me sigo golpeando para que salga el moretón y me crean. Claro. Qué terrible que obliguemos a una mujer a hacer una cosa como esa, ¿no? Atroz. Ana, se me va el tiempo, pero se nos ha pasado quizás conversarlo al principio. ¿Te cobra sentido lo que ha presentado Perú Libre como un proyecto interesante, acortar el periodo presidencial y congresal para acabar con esta crisis e ir a elecciones? Bueno, muchos quieren esta famosa fórmula del que se vayan todos, ¿no es cierto? Pero no es real, pues, ¿no es cierto? Alguien tiene que estar. Y a mí además lo que me preocupa es que, claro, imaginemos ya, acaba todo en julio del 2023, se acaba este gobierno y acaba este Congreso, ¿quién viene luego, no? O sea, yo creo que esa fórmula, ¿por qué funcionó en el 2001, por ejemplo? Porque fue como correlato con una discusión de algunos cambios de reglas, ¿no? Por lo menos algunas reglas deberían modificarse, porque si no, probablemente vamos a tener a las mismas personas sentadas en el mismo sitio, o algunas con perfiles muy similares, ¿no? Hay muchísimos estudios que demuestran que en este momento la gente no se relaciona con los partidos y que los famosos candidatos en realidad no es que sigan la ideología de su partido, sino que son personas conocidas en su región, que de repente el partido llama a Carlos, tú te conocen en Tumbes, ven, tú vas a ser mi candidato, ¿no? Ana, Cascarón, club de amigos, cualquier calificativo cabe, Ana. Y lo peor de eso también es que termina primando intereses más bien privados, la redundancia, ¿no? O sea, quién tiene más plata, quién es más conocido, esa es la persona que termina siendo el candidato del partido y no gente que tenga coherencia. Entonces yo, digamos, creo que tenemos que encontrar alguna solución. Me preocupa, para serte honesta, de que estemos discutiendo
a menos de un año de que ha empezado el gobierno, en acabar el gobierno, sí, pero pues, también es cierto de que la situación... es que hay una realidad ahí que es consistente, en ambos lados, ¿no? Que uno siente que algo hay que hacer, sí. Y yo creo que sí tendremos que pensar obviamente esa puede ser una alternativa, que además viene de Perú Libre, pero también de otro partido, porque había dos proyectos presentados hoy día. Y Perú Libre no es un Perú Libre sólido, ¿no? También hay sus facciones, divisiones. Con lo cual habrá que estudiar de dónde viene esta propuesta, si el señor Cerrón está de acuerdo o no está de acuerdo. No, ni hablar. Ana, entonces si hay tanto que hablar todavía, vente otro día. Encantada. Y seguimos conversando. De todas maneras. Escúchame, Ana Neira es una tuitera empedernida. No, no tanto, pero a veces. Ahí la pueden seguir y siempre lúcida y siempre clara y siempre ayudándonos a entender todas estas cosas que son complejas a veces, que vienen desde el mundo del derecho. Ana, ha sido un gusto tenerte en el programa. Gracias. Primera entrevista presencial que hago en casi 3 años. Pues es somos los padrinos. Gracias, cuídate mucho. Nos vemos. Un gran abrazo. Igualmente. Ana Neira, profesora de Derecho Constitucional.